Hemos empezado esta semana el tiempo ordinario, después de haber vivido un tiempo fuerte que fue el tiempo pascual. Hemos celebrado el domingo pasado Pentecostés y volvemos ahora al tiempo ordinario, que en la liturgia lo habíamos interrumpido para dar inicio a la Cuaresma. Ahora lo retomamos y estamos hoy en el miércoles de la novena semana del tiempo ordinario. Y no es de por demás decir que tiempo ordinario no significa que sea de menor valor que el otro tiempo litúrgico fuerte que vivimos en el año, por ejemplo, el Adviento, la Navidad, la Cuaresma, la Pascua, sino que precisamente en lo ordinario de cada día nosotros tenemos que dar razón de aquello que hemos vivido en ese tiempo fuerte. Y hoy quiero hacer esta reflexión sobre la primera lectura que nos presenta la liturgia de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Y antes de leer esta carta y de explicarla un poco, pues los versículos que tenemos en el día de hoy, Pablo escribe esta segunda carta desde Roma, cuando ya está prisionero allí por segunda vez. Está próximo a su martirio. Y por eso podemos decir que esta carta está cargada de una fuerte sensibilidad de parte de Pablo y además pues también como un testamento espiritual para Timoteo. En otros momentos tendremos la posibilidad de ahondar en la figura de Timoteo. Yo les invitaría para que en casa también las personas se acerquen a estas cartas de San Pablo y si quieren puedan comenzar leyendo pues la primera carta de Pablo a Timoteo. Hoy estamos en la segunda, pero para que podamos entender más en profundidad el mensaje. Les voy a leer los versículos que corresponden para hoy. Segunda epístola a Timoteo, segunda carta, capítulo 1, versículos 1 al 3 y del 6 al 12. Pablo, apóstol de Cristo Jesús por voluntad de Dios, encargado de anunciar la promesa de vida que está en Cristo Jesús. A Timoteo, hijo querido, gracia, misericordia y paz de parte de Dios, Padre y de Cristo Jesús, Señor nuestro. Doy gracias a Dios a quien como mis antepasados rindo culto con una conciencia pura, cuando continuamente noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Por tal motivo te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. Al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios, que nos ha salvado y nos ha llamado con una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos concedió desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Esta gracia se ha hecho patente ahora con la manifestación de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien ha destruido la muerte y ha hecho irradiar vida e inmortalidad por medio del Evangelio, para cuyo servicio he sido yo constituido heraldo, apóstol y maestro. Por esto precisamente soporto los sufrimientos que me aquejan, pero no me siento un fracasado porque sé muy bien en quién tengo puesta mi fe, y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, queridos hermanos, pues aquí hay varios elementos que quiero resaltar. Pablo le llama a Timoteo hijo querido. Yo estoy convencido que esto lo hace Pablo desde lo profundo de su corazón y aquí descubrimos una paternidad espiritual. Y a mí me gusta pensar en esto como sacerdote, porque nosotros renunciamos a tener una familia, a tener una esposa, a tener unos hijos, pero tenemos tantos hijos que el Señor nos regala en nuestro caminar. Y por eso cuando la gente nos llama Padre, yo no lo siento como un título honorífico, lo siento más bien como ese recordar esa paternidad que Dios me ha dado, es decir, me ha constituido pastor de una comunidad. Y por lo tanto, ese sentir ser llamado Padre me recuerda que tengo una vocación de acompañamiento, una vocación de sentirme realmente un padre. Y aquí San Pablo pues llama a Timoteo, hijo querido. Por lo tanto, no es una vida estéril, sino una vida en la que
podemos ejercer también una paternidad desde el Señor, desde nuestra madurez afectiva también. San Pablo se acuerda de Timoteo y seguramente de muchas personas, ya lo veíamos en estos días también en otra lectura, cuando se despedía de los presbíteros de la comunidad de Éfeso, como les decía que los ha exhortado con lágrimas de día y de noche para que conserven la sana doctrina, para que la enseñen. Y entonces ahí dice hoy en la lectura, continuamente, noche y día me acuerdo de ti en mis oraciones. Qué especial también, hermanos, saber que podemos estar tan unidos a la gente que queremos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, a tanta gente a través de la oración. A veces tenemos amigos con los que de pronto uno sale por ahí a tomar un café, a divertirse, pero ¿cuántos de nuestros amigos oran por nosotros o nosotros rezamos por ellos? Aquí hay una cosa muy bella de parte del apóstol San Pablo en referencia a Timoteo. Y luego le dice una cosa muy importante. Te recomiendo que reavives el carisma de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Y entonces, pues, esta frase de Pablo nos remite a la primera carta, también a Timoteo. Estamos leyendo la segunda. Entonces vamos a la primera carta. Y en la primera carta, en el capítulo 4, versículo 14, dice: no descuides el carisma que hay en ti, que se te comunicó por intervención profética mediante la imposición de las manos del colegio de presbíteros. Ocúpate en estas cosas, vive entregado a ellas para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Vela por ti mismo y por la enseñanza, persevera en estas disposiciones, pues obrando así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchan. Realmente he leído capítulo 4, versículos 14 al 16. Qué especial esto que dice aquí Pablo a Timoteo y que lo dice a todos nosotros. A ver, de una manera muy particular a los sacerdotes que hemos recibido la imposición de manos de parte del obispo, la gran responsabilidad que nos ha dado el Señor en este ministerio. No descuidar el carisma. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la gracia de Dios nos acompaña por ser sacerdotes en la imposición de manos, pues es una gracia que nosotros tenemos que cultivar, no la podemos echar en saco roto. ¿Y eso cómo se cultiva esa gracia? Pues con la vida de oración, con la lectura de la palabra de Dios, es decir, con la meditación de la palabra de Dios asiduamente. Porque de lo contrario, pues también se va enfriando nuestra propia vida, se va enfriando nuestra propia vocación. Bueno, vela por ti mismo y por la enseñanza. Esto es muy importante también aquí. Creo que tiene un mensaje de gran actualidad, velar por la enseñanza, por aquello que hemos recibido, para no enseñar otras cosas según mi propio criterio, mi propio parecer, lo que yo me imagino, ¿no? Para eso tenemos la palabra de Dios, tenemos el magisterio de la Iglesia. Bueno, y regreso aquí entonces a la lectura de hoy, a la segunda epístola a Timoteo. Piensa que el Señor no nos dio un espíritu de timidez, sino de fortaleza, de caridad y de templanza. No te avergüences, pues, ni del testimonio que has de dar de nuestro Señor, ni de mí, su prisionero. ¿Cuánta falta nos hace eso hoy, hermanos? Ante un mundo que nos quiere tragar, un mundo que nos quiere comer, en la política, en la radio, en la prensa, en la televisión, en todas partes, donde parece que la iglesia tiene que encerrarse, ¿no? Como que los sacerdotes, los mismos laicos, los bautizados, como que, bueno, quienes sean creyentes practiquen allá solitos sus cosas, encerrados en su iglesia, no tienen ninguna palabra para decirle al mundo de hoy. Son todas esas cosas que a uno lo ponen a pensar y a veces siento, no como una crítica ni como un señalamiento, sino como una constatación de la realidad, ¿no? Aquí sin dar nombres ni nada, porque creo que esa no es la idea de alguien que anuncia la palabra del Señor. También podemos caer en la soberbia de estarnos sintiendo más buenos y mejores que los otros y señalando. Yo creo que es cuestión de todos ponernos la mano en el corazón. No solamente los sacerdotes, sino también los laicos y de preguntarnos, bueno, ¿y yo sí vivo mi fe sin avergonzarme? Porque a veces también tantos laicos, ¿no?
creen, pero viven su experiencia como en el ámbito de lo privado. Y a veces cuando están con los amigos por ahí, cuando comparten con las personas, si están compartiendo con gente que no es creyente o gente que le tiene pues cierto resentimiento a la iglesia, entonces prefieren quedarse callados y no decir nada porque temen que los pongan en ridículo, que se burlen. Y a veces se quedan callados incluso cuando se ofende a la iglesia, cuando se ofende a Dios. Además recordemos una cosa a nosotros, que cuando San Pablo, antes de su conversión, perseguía a los creyentes, a la comunidad, cuando iba hacia Damasco, el Señor lo tumba en el camino de Damasco. Y Jesús no le reclama diciéndole, ¿por qué persigues a mis discípulos? ¿Por qué persigues a mi iglesia? No. El Señor le dice a Pablo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Es decir, que eso quiere decir que quien persigue a la iglesia de Cristo, quien persigue a los discípulos de Cristo, persigue a Cristo mismo. Y entonces hay veces que tenemos tantos reparos humanos, ¿no? Y entonces preferimos conservar la buena imagen, preferimos que la gente nos aprecie, ¿no? Y nos avergonzamos, ¿no? A veces le pasa mucho a los laicos esto, ¿no? Y entonces no dicen nada, ¿no? Prefieren quedarse callados. Y también la iglesia, porque la iglesia, ¿no? Nosotros, sacerdotes, obispos, cardenales, bueno, todos, la jerarquía de la iglesia, a veces como que estamos en un mundo donde ya nos da miedo decir las cosas con valentía, con fuerza, porque, porque de pronto nos ganamos antipatías, porque nos ganamos enemigos, persecución. Entonces es mejor como que llevar la fiesta en paz, vivamos todos tranquilitos, no digamos nada. Y aquí nos está diciendo fuerte San Pablo, ¿no? Refiriéndose a Timoteo y obviamente pues en Timoteo a toda la iglesia. Y San Pablo da ejemplo porque San Pablo no huyó del sufrimiento, fue encarcelado. De hecho, está escribiendo esto desde Roma, desde la cárcel. Entonces, dice, al contrario, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio, ayudado por la fuerza de Dios. Es decir, que anunciar el Evangelio trae también sufrimientos. El Señor no nos ha prometido una cosa tan fácil diciéndonos, no, bueno, pues sí, anuncia el Evangelio que todo van a ser los gloriosos, todo va a ser una maravilla, no, nadie te va a perseguir, yo te voy a defender de todo el mundo te va a querer, esta es la mejor opción, ¿no? Por eso hoy día, hermanos, yo creo que cuando un joven toma la decisión de hacerse sacerdote religioso, una muchacha hacerse religiosa, yo creo que es un signo profético grande, porque antes cuando nuestros padres, nuestros abuelos estaban pequeños, jóvenes, pues los sacerdotes tenían un respeto y una autoridad en sus pueblos. La gente, no sé, la gallina para el padre, las mejores patatas, o bueno, en Colombia decimos papas, las papas, para llevarle al padre, la cosecha y bueno, y el padrecito antes estaba más gordito de la cuenta porque, porque le cuidaba mucho la gente y no tenía que preocuparse. Hoy día no, hoy día cuando alguien dice quiero ser sacerdote, la primera oposición que encuentra generalmente es en su propia familia, su padre, su madre, que piensan que es perder el tiempo, ¿por qué no estudias otra carrera, una cosa que te dé dinero, hacer cura, hoy no tiene gracia, ¿no? Bueno, tantas cosas. Y fuera de eso todo lo que tenemos que asumir y soportar a veces de la gente, ¿no? Que te desprecia, sobre todo en estos contextos europeos, donde hay tanta frialdad, donde hay tanto clericalismo. Hoy día no es fácil. A veces si tú vas con tu clériman, aquí le dicen alzacuello, si vas con el clériman, la gente te ve un poco como que eres un bicho raro, ¿no? Bueno, pues vivir el Evangelio es un sufrimiento, lo dice aquí San Pablo. Listo, soporta conmigo los sufrimientos por el Evangelio. Ayudado por la fuerza de Dios, esto es importantísimo. Es que no es por nosotros. Si fuera por nosotros no tendríamos fuerza para nada. Es la fuerza de Dios. Esto es una maravilla. Aún en medio del sufrimiento, el Señor nos da la fuerza. Bueno, entonces continúa diciendo el apóstol, ayudado por la fuerza de Dios que nos ha salvado y nos ha llamado a una vocación santa, no por nuestras obras, sino por su propia determinación y por su gracia, que nos concedió desde toda la eternidad en Cristo Jesús. Qué hermoso esto, hermanos. Pensar en que nos ha llamado a una vocación santa. ¿Qué mejor vocación que la santidad? La gente aspira a tantas cosas en esta vida, aspira
a tener dinero, aspira a ponerse la ropa de marca, aspira a tener una buena casa, un buen carro, tantas cosas a las que aspira la gente. ¿Y al final qué? La gente trabaja y trabaja y trabaja. Y claro, bueno, hay que prever y hay que pensar en que hay que ahorrar algo para la vejez. Pero después ya se pensionan y ya luego vienen las enfermedades y tienes que estar en casa o bueno, en fin, con un poco de límites. Y viviste 80 años, 90 años y tus fatigas, ¿qué? Si de pronto no cultivaste tu vida espiritual. La vocación es a la santidad, hermanos. Esto es lo más maravilloso. Una vocación santa. Y una vocación por gracia de Dios, no por nosotros, no por nuestra propia determinación. No hemos sido llamados, no nos hemos llamado a nosotros mismos. El Señor nos ha llamado. Y nos concedió su gracia desde toda la eternidad. Qué maravilla pensar en esto. Como el profeta Jeremías, antes que te formaras en el vientre de tu madre, te conocía y te consagré. Aunque nosotros no existiéramos antes de ser concebidos en el vientre de nuestra madre, pero en Dios que conoce todo, el pasado, el presente, el futuro. O sea, a Dios no se escapa eso. O sea, Dios sí sabe quiénes van a existir después. Él es Dios. Y por eso la vocación, o sea, desde antes de que nosotros naciéramos, Él ya sabía, por ejemplo, en los sacerdotes, que nosotros íbamos a ser sacerdotes. Qué maravilla eso. A mí me sobrecoge desde la eternidad, o sea, ni siquiera desde... A ver, yo nací en 1969 y puedo pensar con esta palabra de Dios que ni siquiera es que Dios pensó, bueno, en el 68, bueno, en el próximo año van a ser Leonel. Pues entonces que sea sacerdote, ¿no? Desde la eternidad. Esto me pone la piel de gallina, desde la eternidad. Hermanos, es impresionante. Es que la palabra de Dios nos sobrecoge desde la eternidad. Bueno, y más adelante, por esto precisamente soporto los sufrimientos que me aquejan. O sea, Pablo saca la fortaleza de ahí, de saber que ha sido llamado desde la eternidad. Por esto precisamente soporto los sufrimientos que me aquejan y eso es lo que nos hace pensar en los mártires. A ver, yo creo que todos tenemos miedo al sufrimiento. A ver, es un instinto de conservación, salvar la vida. Y es lógico y es lícito salvar la vida. Es más, cuando nos sentimos en peligro, cuando de pronto alguien nos ataca o estamos ante una inminencia de un peligro, muchas veces ni siquiera reaccionamos con la razón, sino que es un instinto de conservación, ¿no? de la vida, ¿no? De protegernos. No estoy pensando si alguien me ataca de, de si me cubro o no me cubro. Incluso existe la posibilidad de la defensa propia a nivel moral, por defender la vida. Bueno, esto sería otro tema en otro momento, pero por decir que qué grandeza, ¿no? La de Pablo, de poder sacar ahí la fuerza de, de esa vocación que ha recibido de parte del Padre, de parte del Señor. Por eso precisamente soporto los sufrimientos que me aquejan, pero no me siento un fracasado porque sé muy bien en quién tengo puesta mi fe. Pablo está al final de su vida en la cárcel y alguien podría decir, bueno, una vida desperdiciada, ¿para qué tantas fatigas, tantos cansancios para terminar en una cárcel al final? Obviamente pues que Pablo no está en la cárcel por malandro, ni por haber robado a alguien, ni porque hay gente que está en las cárceles y bueno, hay gente que está allí, unos inocentes, otros porque han hecho cosas y motivos para estar en una cárcel. Pero Pablo está prisionero por anunciar el Evangelio, porque estorba, porque a muchos no les gusta. Pero Pablo no es un fracasado, él no se siente un fracasado, aunque para el mundo lo sea. Cristo mismo en la cruz para muchos fue un fracaso, para muchos, no para quien ha entrado en la dinámica del reino. Los discípulos de Maús que no habían entendido o estaban desilusionados porque Jesús había muerto en la cruz, había terminado todo. Pero Jesús les abre el entendimiento. Y Pablo mismo dice que para muchos la cruz es escándalo, para otros es necedad, pero para los que creen es fuerza de Dios. Fuerza de Dios. Por eso a muchos les parecerá extraño que nosotros sigamos a un hombre clavado en una cruz. Hermanos, pero ahí es donde sacamos toda la fuerza y toda la gracia.
Y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Aquí esta palabra de Pablo, depósito, es el depósito de la fe. Esto es importante, ¿no? El Señor le ha dado a Pablo un encargo y Pablo lo ha cumplido, ¿no? Hasta el día que se muera, de ser fiel a la palabra y a la palabra que ha enseñado. Ojalá que el Señor no nos tenga que reprochar a nosotros de haber sido malos pastores, de no haber hecho lo que teníamos que hacer, de haber sido como el pastor falso que no son sus ovejas o que no las asume como sus ovejas y entonces cuando viene el lobo escapa. No, hermanos. Bueno, nos inspiran muchas cosas la palabra del Señor, pero bueno, ahí poco a poco vamos entrando en esa dinámica. Bueno, queridos hermanos, pues hasta aquí.